En mi último viaje que realicé, un viaje un poco difícil porque lo tenía programado y pues pasó en medio la muerte del reverendo George. Entonces estaba yo ahí en Colombia intentando pues recordarlo, sufrir y demás. Pero después dije, bueno, si ya vine aquí tengo que intentar dar la vuelta, ¿no? Conocer gente, comer, conocer el país. Y entonces descubrí que en Colombia había muchos europeos, pero muchísimos. Y todos se la estaban pasando increíblemente bien en Colombia. Decían que disfrutaban tanto las relaciones humanas, porque en Europa cada vez esto se pierde más y más. Pero entonces me di cuenta que había dos tipos de turistas. Los que eran de hecho turistas, porque iban un tiempo a disfrutar y después regresaban a su vida cotidiana. Pero estaban los otros que llegaban a Colombia y se enamoraban tanto del lugar o de alguna persona, ¿verdad? Había también algunos enamorados y decidían quedarse ahí para siempre. Entonces cambiaban su vida de manera radical y pues ya nadie les iba a quitar lo vivido, ni mucho menos lo bailado, porque en Colombia se baila mucho. Entonces, eso me trajo a una conclusión que les quiero compartir el día de hoy para que recuerden estas palabras. Este evangelio es posiblemente el más importante, hermanos, ya que resume la historia de la salvación. Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre, Jesús. Y así como Moisés levantó la serpiente del desierto, así también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvar. Moisés tuvo que levantar una serpiente en el desierto. ¿Ustedes se acuerdan por qué? Porque el pueblo hebreo se iba quejando todo el camino y le dice: ¿para qué nos sacaron de Egipto? Refiriéndose a Dios y a Moisés, para matarnos de hambre, para matarnos de sed. Todo eran quejas y quejas para darnos una comida horrenda que ya estamos cansados, el maná que les dio el Señor. Y entonces cuenta la Escritura que llegaron serpientes tras tantas quejas y los empezaron a morder. Y cuando se empezaron a morir envenenados, entonces volvieron con Moisés y le dijeron: sálvanos, ya la regamos otra vez. Y entonces el Señor le dijo a Moisés: levanta un asta y en el asta pon una serpiente de bronce. Y cada persona que sea mordida o alcanzada por una serpiente, al ver esta asta con la serpiente, será salvo. Esa es la historia de la que está hablando Jesucristo cuando dice que Él también un día será levantado. Pero hermanos, esta historia de los hebreos es muy particular y muy importante. Porque ustedes creen que era el veneno de las serpientes los que los mataban, o su propio veneno, lo que salía y emanaba de su corazón, las quejas, las intrigas, los chismes. Eso era realmente el veneno que los mataba. En el norte del país es muy habitual que se cuelguen las pieles de las víboras, y yo pensé que era para venta, pero una vez un amigo de Coahuila me platicó que no, que en el norte del país se cuelgan las pieles para avisar a la gente que anda por ahí que hay serpientes, que tengan cuidado. Muy en particular se cuelgan las pieles de las, ¿cómo le llaman? La cascabel, esa. Y entonces yo dije: mira qué interesante. Y nos empezamos a reír con lo que le dije. Le dije: híjole, ¿te acuerdas a la iglesia a la que tú y yo íbamos? Y dice: sí. Y le digo: pues sí deberían de colgar pieles de víbora, porque para avisar que hay un montón de víboras adentro. Y le digo: y así también deberían de poner pieles en el club tal, no voy a decir cuál, no van a ser miembros, porque hay puras víboras. Le digo, entonces estábamos muertos de risa, ¿no? Y nos estábamos acordando precisamente que en un lugar en que él y yo nos tocábamos, no nos
podíamos ir ni al baño, imagínense, porque el que se levantaba al baño era el que le repartían birria. Así apenas iba, ya viste ese, el divorciado, ay, ya, y la esposa lo trata mal y le pone el cuerno. Entonces, hermanos, nosotros debemos de descubrir que no podemos ya actuar con violencia ante la violencia. Algo tenemos que cambiar, y que el veneno no muchas veces es externo, sino que el veneno más bien procede del corazón. Jesús le dijo a Nicodemo: de la misma manera que el Hijo del Hombre tiene que ser levantado, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Es una clara referencia, hermanos, a lo que va a ser la cruz y a lo que tenemos que creer de ello. Miren, yo tengo un pariente que es pastor evangélico y una vez me hizo una serie de preguntas muy fidedignas, fuertes también. Le digo: ¿por qué llevas tu crucecita? Dice: ¿por qué a ustedes los cristianos les gusta acordarse del dolor y de la muerte? Y era mi cruz de ordenación. Entonces él me dijo: ¿a poco si mataran a tu hijo con una pistola, tú llevarías una armita para recordarlo? ¿Qué no es eso símbolo de tristeza? Y yo me quedé pensando: qué caray, están muy interesantes todas estas preguntas y son muy válidas. Pero este evangelio nos explica que al Hijo del Hombre nadie le quita la vida. Él entrega por nosotros. Él entrega por amor. En otras palabras, la cruz no es un símbolo de tristeza y debilidad, es un símbolo de amor. Imagínense entonces, ¿a quién no le gusta tener la foto de un padre o de una madre que dio la vida por ustedes, que los mantuvo, que los quiso? ¿No por eso les lloramos? ¿No sería injusto no recordar a aquellos que se entregaron en amor por nosotros? Ese es el símbolo de la cruz. Y entonces cuando yo le expliqué eso, dijo: ok, me gusta entonces la teología de donde están pensando. Nuestra cruz que llevamos es una cruz de victoria. Porque recuerden, como decía, pues Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único, para nuestra salvación y vida eterna. Dijo Jesús: si quieres venir en pos de mí, toma tu cruz. ¿Qué significa esto, hermanos? No significa que carguemos la cruz de Cristo, es muy pesada, pero significa que tenemos que cargar la nuestra propia. Y para cargar nuestra cruz propia, tenemos que saber sufrir con los que sufren. Hace que vaya, y se llama Mateo. Mateo es un niño pequeñito que cualquiera pensaría que es un pequeño demonio, pero Mateo es un niño huérfano que desconozco toda la violencia que sufrió. Lo único que sé es que tiene una cicatriz en su frente que me rompe el corazón, el alma. Y Mateo es un niño distraído. Yo quisiera ir a jugar pickleball por diversión, pero ¿saben qué es lo único que me motiva a poder dejar todo a un lado e ir a jugar? Mateo, porque quiero sufrir con el que sufre. Y Mateo, el primer día que fui, Luis, tú no me dejarás mentir, no me puso atención para nada. Mateo iba con su cabeza para un lado y para el otro y corría, pero esta última vez que fui, como estoy sufriendo con el que sufre, ya me puso más atención. Lo que quiere decir, hermanos, que el amor cambia las vidas. Lo que quiere decir que es importante cargar una cruz para cambiar la vida de los demás también. Nicodemo es un fariseo, un magistrado, un judío, es maestro de maestros. Y sus colegas y él aborrecen a Cristo por su forma de ser y de pensar y de actuar. Por eso Nicodemo lo va a buscar de noche, porque la vergüenza que de día lo vean con Jesús. Sin embargo, reconoce que Jesús no puede hacer milagros por sí mismo, sino que los hace porque viene de Dios. Imagínense este hombre educado y preparado, que tiene todo el conocimiento de las Escrituras y sin embargo tiene necesidad de vivir a Dios.
sigue con un hueco que no puede llenar el conocimiento. Le dicen, tienes que nacer de nuevo. Y dice, ¿nacer de nuevo? Es que tengo que entrar de nuevo al vientre de mi madre. Y Jesús nos enseña que no, porque de lo que Él nos habla es del Espíritu, no de la carne. En el viaje que les platiqué de Colombia, conocí una señorita en particular que se llamaba Lisa. Muy guapa, mi esposa hasta me regañó, porque pues yo me empecé a tomar fotos con todas las personas que conocí. Y Lisa tenía una historia muy particular y por eso yo tenía ganas de conocerla. Era holandesa. Y ella me dijo, ¿saben qué, padre Miguel? Porque eso, miren, muy respetuosa. Yo era religiosa, pero todo el tiempo me habló de padre y me presenté como padre. Y me decía, yo de loca me regreso a Holanda. En Holanda ya no puedes amar a nadie. En Holanda ya no puedes ver a tu familia. En Holanda olvídate de tener hijos. Todo es trabajo, 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 y aunque es bien pagado, eres esclava del trabajo. Y vean aquí en Colombia, me la paso bailando, estoy enamorada, quiero tener hijos. Yo de loca vuelvo a Holanda. Ella, hermanos, tuvo un cambio radical de vida al que no piensa volver. Y yo veo sus fotos de cuando vivía en Holanda y soy una persona que sonríe, pero las comparo con sus fotos de Colombia y se ve que no se la acaba de paz y de libertad. Pero lo nacido del humano es humano, hermano, lo nacido de la carne es carne. Ella hizo un cambio en la carne, pero nos sirve bien de ejemplo para entender lo que tenemos que hacer en el Espíritu. Nicodemo, maestro, pregunta, ¿cómo puede ser esto? Jesús le contesta, ¿tú que eres un maestro de Israel no sabes estas cosas? Eso quiere decir, hermanos, que no importa tanto el conocimiento que tengamos, no nos va a llevar a las cosas del cielo. ¿Saben qué es lo que nos va a llevar a las cosas del cielo? Creer en la cruz. Creer que es el Hijo único de Dios, que vino a dar su vida por nosotros para salvarnos. Ustedes pueden saber la Biblia de arriba para abajo y no alcanzar salvación si no voltean a ver esa cruz y creer que quien está ahí vino para dar la vida para que nosotros tengamos vida eterna. Por lo que a nosotros respecta, entonces es solamente mediante la fe como vamos a alcanzar la salvación, si volteamos a ver a la cruz. Para nosotros que seguimos a Cristo, de poco o nada nos sirven los mandamientos de la ley si no les damos un uso apropiado. Y hoy el Padre Greg, gracias a un sermón tan hermoso que realizó, me dio la respuesta para decirlo más claro. Para poder seguir al Maestro, tenemos que ser como Cristo. Se los voy a explicar en una historia muy chistosa. El maestro Jorge Piedad una vez dijo, ¿ustedes saben lo que es ser discípulo de Cristo? Y dijimos, pues ser como Cristo, ¿no? Sí, pero así, ¿qué? Profundo. Dice, bien, les voy a platicar la historia de Don Juan, un panadero. Don Juan tiene las conchas más ricas del sur de la Ciudad de México. Pero Don Juan se limpia el sudor de abajo de las axilas con la masa, y amasa, y después nosotros vamos y le compramos las conchas más deliciosas. Ser un discípulo de las mejores conchas representa que tú no puedes decir ¡qué asco! Tú tienes que seguir como lo hace exactamente Don Juan y amasar. Luego les digo el nombre de la panadería para que los que se sientan asqueados no vayan. Pero solo de esa manera es que las conchas quedan bien. Entonces, el que quiera ser discípulo de Don Juan, para hacer esas conchas deliciosas se tiene que limpiar el sudor con la masa. El que quiera ser discípulo de Jesús, tiene que ser como Jesús. A la iglesia, hermanos, no venimos a seguir líderes religiosos, no venimos a seguir monumentos, no venimos a seguir nada que no sea a Jesús. La carne es carne, actuemos como Él en esta vida, y el Espíritu es Espíritu. Crean
en el que vino a dar la vida para que ustedes tengan vida eterna. Amén.